la Liga 22-23. Comenzamos la segunda semana de predicciones y con uno de los torneos que tiene a dos de los equipos que tienen más afición en todo el mundo. En este video encontrarás mis predicciones de la temporada 2022-2023 del campeonato del fútbol español, la Liga. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video de predicciones en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos de uno de los torneos más seguidos en todo el mundo, especialmente porque hay dos de los equipos más seguidos en todo el mundo, pero no dejemos de hablar del resto de los equipos, ¿no? Muy similar como con lo que dije en la Bundesliga. No me gustan a mí esos comentarios de solo es el Madrid y el Barcelona. Hay mucho fútbol por consumir, pero tampoco les voy a mentir o les voy a ocultar nada. Lo saben muy bien la gente que me sigue de hace años. De las cuatro grandes ligas, la Liga es la que menos veo, pero curiosamente es de la que consumo más contenido, con muchos grandes analistas, Miguel Quintana, Alex Llano, bla bla bla. Porque es la que menos veo, es la que tengo que más estar como al tanto de las historias y jugadores, y lo hice para este video. Pero para mis predicciones de la temporada 22-23, habiendo dicho esto, este es el video de los cuatro grandes en donde más los quiero leer. Si todos los videos tienen 500 comentarios, en este quiero que haya 1000 comentarios, ¿no? En donde compartan su opinión, equipo por equipo, las posiciones, las predicciones, jugadores a seguir, historias a seguir. Porque, repito, tal vez es la que menos sigo en vivo, pero sí es la que consumo mucho el análisis y opinión de otros puntos de vista. Así que también es la que me atrevo a decir, tal vez la que está un poquito más sesgada, tal vez se parezca más a las opiniones de alguien más. Pero bueno, siempre es bueno aclarar eso, ya saben que yo no les oculto nada, pero creo que eso no afectará en nada. Voy a intentar ser un poco más conciso porque los últimos dos videos creo que estuvieron muy largos. Pero habiendo dicho eso, Carlos, sé más conciso. Este video está patrocinado por OneFootball. Tienen el enlace en la descripción del video para seguir el campeonato de la liga completamente en vivo, en directo, estadísticas, noticias, goles, tablas, todo. Ahí ya puedes directamente a Casa de Deportes. Habiendo dicho eso, comencemos con las temporadas 22-23 de la Liga. Muy similar como con la Premier League, en la posición 20 voy a colocar uno de los recién ascendidos, voy a colocar al Real Valladolid en su regreso. Casi de primeras ya se merecen el descenso solo por el cambio de imagen que tuvieron. ¿Qué demonios es este escudo? A ver, yo entiendo y mira que a mí me gusta mucho el tema del diseño gráfico, no soy un especialista, pero es algo que ven que cuido muchísimo en Casa de Deportes, pero a mí la verdad me parece feo y no sé si más bien soy amargado, también no lo puedes dejar en la sección de comentarios. Aficionados del Real Valladolid, no es nada contra ustedes, pero creo que es una opinión popular la que tengo, pero no entiendo esta tendencia. En fin, hablando estrictamente de fútbol, el Real Valladolid tal vez va en contra de este comentario que hacía justamente en los videos de la Premier League en el que trae el envión de un ascenso, pero creo, y guarden este comentario especialmente con esta liga y la Serie A, hay una muy notable problema, hay un muy notable problema con el mercado de fichajes, con el mejorar a sus plantillas, y creo que el Real Valladolid no mejora especialmente respecto a la temporada pasada. Tienen nombres muy interesantes, por supuesto, no consigues un ascenso de la nada, entre ellos Roque Mesa, Sean Weissman, la llegada de Sergio Asenjo me gusta mucho, tengo muchas ganas de ver a Moncho esta temporada, y al jugador clave se lo doy a Gonzalo Plata, porque sabemos que Gonzalo Plata tiene ese potencial de estrella ahí guardado y puede cargar con el peso de un equipo como el Valladolid, y debería hacerlo, ¿no? Es lo que deberíamos esperar esta temporada. Creo que no será suficiente, sin embargo, y van a terminar en el descenso. Ya saben, 2-3 posiciones siempre es como para mí una predicción buena, pero el punto es que creo que el Valladolid regresará por donde vino. Y diablos, lo odio porque saben que quiero mucho al Real Valladolid. Como olvidar ese modo carrera con el Pucela. En la posición número 19 vamos a encontrar al Cádiz. Si viste la temporada pasada sabrás que el Cádiz se salvó por solo un punto la campaña. Y nuevamente, es prácticamente el mismo Cádiz, que puedes ver las dos caras de esta moneda, ¿no? Un equipo que permanece a pesar de un mercado de fichajes y haber estado luchando por el descenso, no pierda sus nombres más importantes, en donde al jugador clave se lo voy a dar a Álvaro Negredo y muchos de estas últimas posiciones va para el delantero, ¿no? Equipos que seguramente van a sufrir mucho ofensivamente ante algunas de las grandes ofensivas en Europa, en el mundo. Tienes que tú estar a la par con hombres como Negredo ahí marcando goles. También quiero ver un poco más de Choco Lozano, hablando de ese star power, ese potencial. Creo que en Choco Lozano tienes un nombre para ello. Y por supuesto, otros nombres como Ledesma en la portería, Fali Hernández en la central, y etcétera, etcétera. El Cádiz, desafortunadamente, pues se salvó de pura casualidad la temporada pasada. Buenas noticias ahí, pero no creo que les alcance para esta campaña. El Cádiz regresa a la segunda división. Y sé que hay mucha afición del Cádiz en España. Recuerden, nada en contra de ninguno de los equipos. Reitero con España porque creo que no hay tanta afición en Bundesliga, en la Premier League inclusive, o en la Serie A, como lo hay en España, ¿no? Hay muchos seguidores de España, saludos a todos, los quiero mucho.
aquí, aficionados del Cádiz, denme razones para pensar que no descenderán. Por cierto, recuerden, nueva categoría incluida en estas predicciones de este año. Estos últimos 2 entrenadores candidatos al despido, sí, totalmente. Aquí es en donde me la voy a jugar y tal vez voy a herir algunas sensibilidades, porque el último puesto para el descenso se lo voy a dar al Getafe. ¿Qué, Carlos? ¿El Getafe? Sí, el Getafe. Un equipo que en la última década lo podemos nombrar como uno de los equipos por excelencia montaña rusa. Competiciones europeas, luchando por el no descenso. Es un poco de la magia, ¿no?, que nos da una liga como la española, porque tal vez en Inglaterra, en Alemania, en mismo Italia, los nombres que solemos ver en la lucha por el no descenso, la última década, vamos a ver que se repiten muchos de ellos. Acá en España creo que es un poco más volátil y eso también te habla del nivel de la competencia. Eso es bueno. Quique Sánchez Flores en el banquillo, conoce muy bien de descensos y creo que es uno de los candidatazos a ser despedido, aunque muchísimo ojo a la incorporación de Domingos Duarte en la central, que ahí va a estar con Gené en 2 de los mejores centrales de España que creo podemos encontrar en esta campaña, y por supuesto otros nombres que este Getafe le darán muchísima importancia a Enes Unal. Unal fue uno de los máximos goleadores de la campaña pasada, un equipo que sufrió por no descender, y nuevamente, si quieres permanecer con un equipo que parece va a tener una parte de atrás muy sólida, tienes que complementar con los goles, ¿no? De nada te servirá puros empates, tienes que marcar goles. Unal va a ser clave para ello. También, por supuesto, quiero ver más de Carles Aleñá, ¿no? Estos nombres que por ahí han ido quedando, pero bueno, el Getafe creo que no le alcanzará, se quedará, va a ser una pelea, pero aquí con España sí me atrevo a decir que desde el 13, 14 sigue pelea por el no descenso. No sé si estén de acuerdo conmigo, creo que va a ser una temporada muy emocionante, aunque muy similar a la temporada pasada, y por eso también digo, bueno, el Getafe trae como yendo hacia atrás, creo que van a despedir a Quique Sánchez Flores por ahí en noviembre, diciembre, y se va el Getafe. Salvándose a duras penas, suena Michel, el Girona. Oye, Carlos, ¿estás consciente de que estás poniendo al 6º lugar de la segunda división la temporada pasada, salvándose, y el Valladolid, que quedó segundo, yéndose? Sí, pero creo que el Girona, a diferencia del Valladolid, ha hecho movimientos más interesantes en la ventana de transferencias, reforzando, por supuesto, a ese equipo que le alcanza para llegar a primera y le alcanza a duras penas, realmente. Pero aquí está, ¿no? Y el Girona ganó muchos nombres importantes. Tal vez el que más me gusta es Yángel Herrera. Le voy a dar el jugador clave a Yángel Herrera, pero con un pero muy grande, ¿no? ¿Qué versión de Yángel Herrera veremos? Porque hemos visto un Yángel Herrera con el Granada, que puede ser uno de los mejores mediocampistas de Europa, a uno que también pasa completamente desapercibido. Si es esta versión de completamente desapercibido, la clave será su ausencia, ¿no? Pero el Girona también retiene nombres importantes y tiene muchos nombres de los que serán clave para su permanencia. La llegada de Tati Castellanos, que es un jugadorazo que estará seguramente ahí haciendo muchísimo daño con Cristian Stuani, y ver qué podemos ver de Cristian Stuani en la que seguramente será una de sus últimas temporadas, si no es que la última. Y Miguel Gutiérrez, que llega desde el Real Madrid, va a estar por izquierda. Hay que prestarle muchísima atención a este jugador. Aquí está el Girona, repito, salvándose a duras penas, tal vez como el Cádiz la temporada pasada, 1 punto, 2 puntos. Va a estar buenísima la pelea por el no descenso, creo que va a sufrir muchísimo. Con el Getafe me fui con una apuesta, ojo, atención, no creo 100% que va a descender, pero también esas predicciones, al ser en las que tal vez consumo menos a nivel en vivo, es en las que me voy a atrever a arriesgarme un poquito más, ¿no? De, ok, vamos a arriesgarnos, ¿a qué venimos? A jugar. Esta será una temporada con muchos nombres conocidos en el banquillo. En este caso tenemos a Rubí, y damas y caballeros, el Almería es un equipo que ellos creo que en general no necesitaban reforzarse tanto respecto a los otros ascendidos. Es una plantilla que ya desde hace 2-3 años por lo menos venía mostrando muchísimas cosas. Saludos, Darwin Núñez. Pero así es, el Almería está aquí en mi permanencia, luchando de todas formas, y tiene un pero muy grande, porque ya saben que estas predicciones ahora este año se hacen en la ventana de transferencias con todo un mes por delante, a diferencia de otras temporadas, y muchas cosas podrían cambiar. Una de ellas es Umar Sadik, el delantero que encendió la temporada pasada con este equipo y del que se venía esperando mucho este nigeriano, y lo ha hecho de maravilla, ¿no? El Almería, por supuesto, con otros nombres como Lucas Robertone, que me gusta muchísimo, lo conocemos muy bien, Portillo, De La Hoz, Babic, Eli, mucho, pero mucho ojo, y presten atención a Caiki, que llega desde Santos de Brasil. Va a estar muy interesante lo que puede hacer este central de 18 años. Muchas ganas de verle y cómo va ganando minutos y demostrando esa calidad que tiene y ese potencial con un equipo como el Almería, en donde se va a necesitar muchísima calidad en la parte de atrás, por supuesto, para mantener la primera división. Creo que se salvará, lo hará muy bien el Almería, le auguro muy buenas cosas. Además es uno de los equipos que, económicamente hablando en España, que como decía en el mercado de fichajes en general,
Europa está sufriendo muchísimo. España es uno de esos países en donde claramente lo podemos ver y tenemos que ver palancas. Saludos, palancas. Pero bueno, el Almería se salva. Hablemos del Mallorca de Javier Aguirre. Ojo con este comentario. Creo que el Mallorca de Javier Aguirre es una de esas dos monedas en donde o explota y tiene un temporadón, que creo que su temporadón es esto, justamente 15-14, siendo una lucha por el no descenso tal vez más tranquila, no tanto venir de bombero Javier Aguirre. Pero lo que me gusta mucho de este Mallorca es que creo que hicieron uno de los fichajes más emocionantes del fútbol español para esta campaña. Pedraj Rajkovic llegó desde la Liga, desde el Reims, para reforzar a este equipo y qué fichajazo. Cuando eres un equipo que está luchando por el no descenso, como ya lo dije, necesitas goleadores, necesitas una defensa sólida y necesitas un gran portero. Cuando tienes un gran portero, creo que puedes marcar una diferencia importante. Si bien en la Ligue 1 fuimos perdiendo ese potencial y esa emoción con este portero, hablando de analistas que consumo, ¿no? Andy Unrubia, he hablado con él y esto lo hemos comentado desde hace tiempo. Acá Pedraj Rajkovic es un jugador de fichajes top de hace como 3 o 4 ediciones de esta serie que hago de videos y volverá para FIFA 23. Es un fichajazo, es un porterazo y creo que tiene el potencial a ser uno de los mejores porteros de la liga. Pero por supuesto necesitas más que un portero para sobrevivir. Tienes a Pablo Maffeo, tienes a Antonio Sánchez, préstenle muchísima atención a este jugador. Kang In Lee, el potencial de Kang In Lee, pues ni se los tengo que mencionar, solo que esperemos que se mantenga. Hablando de fútbol, simplemente Kang In Lee, no hablemos de otras cosas. Rodrigo Bataglia en el centro del campo, pero también Vedat Muriqi, en donde Muriqi, este fichaje no me emociona tanto, no hizo nada en la Lazio, no demostró mucho Muriqi, pero creo que aquí puede ser uno de esos casos en donde hay redención, con un equipo en donde las expectativas son muchísimo menores que una Lazio que está compitiendo por puestos europeos y en donde marcar goles es tu misión más importante, además jugando de atrás de un jugador como Ciro Immobile. Pero sí, Muriqi llegando, Rajkovic, grábense ese nombre. Muchísimo ojo también a Antonio Sánchez, jugadorazo. Kang In Lee, vamos a ver qué puede hacer con este Mallorca esta temporada. El Mallorca se salva. Javier Aguirre es candidato a ser despedido total y definitivamente, pero creo que no lo despedirán. Pero no te haberte mofado, Javier. En la posición 14 encontraremos al Elche, que como pueden ver muchas de estas posiciones están yéndose hacia atrás respecto a la temporada pasada, pero también quiero aclarar que, como dije, no creo que hayan mejorado mucho estos equipos que he mencionado. Tal vez el que creo que más ha mejorado es el Mallorca, pero tampoco han empeorado mucho. Esa es una excelente noticia cuando no estás haciendo movimientos en la ventana de transferencias, cuando no hay mucho movimiento. El Elche es de los que ya tuvo un poquito más de movimiento. Uno de esos nombres, me encanta su llegada, Roger Martí, que sí viene un equipo que justamente acaba de descender, pero en los últimos años sabemos que la calidad que ha demostrado es incomparable respecto a la posición de su equipo. Creo que es un comentario bastante válido de decir. Y tendrá una oportunidad más con el Elche de Francisco Rodríguez, en donde por supuesto hay que destacar nombres como Ezequiel Ponce, que también llega a reforzar el ataque. Enzo Rocco, calidad. Enzo Rocco y Javier Pastore, ¿no? Como jugadores que tienen muchísimo recorrido. Omar Mascarell, que llegó a este equipo para justamente reforzar el centro del campo. Un jugador que también lo podemos ver en la central. Vigas, en fin. Este equipo me gusta muchísimo. El jugador clave va a ser Roger. Vamos a ver si puede nuevamente goles. Para no hacer más largo este comentario, se salva el Elche. Que luego me emociono y quiero seguir hablando como con este equipo, ¿no? El Español. Otro de los equipos que creo que puede un temporadón explotar y tal vez un techo de posición 10. Pero creo que la posición 13 es más que razonable para el Español. Otro equipo que no pierde mucho la ventana de transferencias. Aunque cuidado que puedan perder a Raúl de Tomás en lo que queda de este mes, porque muchos equipos seguramente seguirán buscando un 9. Así que jugador clave de Tomás, esperando que se permanezca en este equipo, marque muchísimos goles. No pierdan de vista también a Sergi Darder, uno de los mediocampistas que más me gusta de la liga y que ha demostrado su calidad en incontables ocasiones con este Español desde su llegada del Olympique de Lyon. También ojo a Tony Vilhena, que estos jugadores que puede tomar un segundo aire y le venimos esperando desde tiempo a Vilhena. Muchísimo ojo y atención a Benjamin Lecomte en la portería, que creo que puede ser un fichajazo para la portería. En el centro del campo, Edu Expósito, excelente mediocampista que también llega pues, de un recién descenso. No creo que el Español esté tal cual luchando por el descenso. Creo que aquí ya es una posición más cómoda. Me salvé, tranquilo, buen fútbol. Voy a sufrir muchísimo con los de arriba, seguramente sí, pero también ellos van a sufrir muchísimo conmigo. El Español en una posición 13. En la posición 12 vamos a encontrar a los Osasuna de Yagoba Arrasate. Otro de los ejemplos perfectos de no pierdo mucho y gano más de lo que pierdo, ¿no? Moy Gómez, excelente incorporación. El jugador clave se lo voy a dar a Chimi Ávila. Esos nombres, como ya dije, clave en estos videos. Creo que ese potencial Star Power, potencial de estrella. Y lo sabemos con Chimi Ávila. Después de su lesión, que lo tuvo fuera cerca de 2 años, si no me equivoco, no hemos vuelto a ver ese techo de Chimi Ávila. Tal vez nunca lo volvamos a ver,
pero sabemos que ahí está la calidad del Chimi Ávila y rodeado de jugadores muy interesantes, como ya he mencionado, Moy Gómez, que llegó desde el Villarreal como agente libre, me gusta muchísimo. Ojo también con Manu Sánchez, vamos a seguirle muy de cerca. Bueno, hay nombres ya como Ante Budimir, Lucas Torró, en fin, la mancuerna de centrales García, ¿no? Que qué curioso que tus dos centrales se apelliden García. Pero ahí lo tienen el Osasuna de Yagoba Arrasate, que ha demostrado en los últimos años, desde que lo veamos con la Real Sociedad, es un técnico bastante preparado, que tiene ya muchísimo conocimiento y recorrido en la liga, para aquí ya esa media tabla de no lo hicimos mal, no lo hicimos bien, la libramos, el Osasuna perdiendo algunos puestos respecto a la temporada pasada, sí, pero repito, no porque haya empeorado el Osasuna, sino porque creo que los otros equipos, pues, lucen muy bien. Atención, porque aquí creo que sí es uno de los equipos en donde vemos una mejoría muy interesante en el Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Yo lo sé, no confía en ellos la temporada pasada, Carlos. ¡Ey! Ya lo saben, así son las predicciones, ¿no? Tal vez descienden esta temporada cuando esperamos muy buenas cosas de ellos, ¿no? Que esa es una de los muchos factores que considero para estas predicciones, de que no te dejes llevar tanto por una muy buena temporada. A veces recuerda que montaña rusa puede estar en lo más alto y de repente pueden bajar, aunque el Rayo Vallecano no ha demostrado especialmente argumentos para pensar que van a bajar. Y uno de los fichajes más emocionantes de esta temporada lo veo en Diego Costa. Carlos, Diego Costa ya no es el mismo de hace algunos años, yo lo sé, tampoco lo es Radamel Falcao, y mira lo que hizo. Y ahora tienes, nuevamente hablando de techo, el techo de Radamel Falcao como uno de los mejores delanteros de la última década, y Diego Costa, uno de los mejores delanteros de la última década, en donde muy probable y seguramente vamos a ver cómo se reparten minutos estos dos, ya en una edad en donde necesitas justamente eso, y que juntes a Falcao y a Diego Costa me parece un movimiento brillante de parte de Iraola y de la dirección deportiva de este Rayo Vallecano, que además le juntamos nombres como ganan mucha experiencia en la portería con la llegada de López, que bueno, además Lucas Zidane, pues creo que ahí sí es una mejoría importante, pero también mantener nombres clave como Unai López, como Oscar Valentín, como Enteca, que vamos a ver qué tantos minutos tiene. En fin, también muchísima atención a Sergio Camello, es uno de los nombres que creo que hay que seguir esta temporada y creo que puede brillar en este Rayo Vallecano, que creo que va a verse aún mejor. Le tengo mucha expectativa al Rayo y vaya, ¿quién hubiera dicho hace 4 o 5 años, no? Falcao y Diego Costa juntos en un Rayo Vallecano, que tal vez a partir de esta posición podamos decir candidatos a puestos europeos, ¿no? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Y nos vamos a la posición 10 como insight para que entiendan cómo suelo pensar la posición 10. Para mí este es el equipo por excelencia, o de sorprende al mundo o la pasa muy mal. El 10, así lo suelo poner en Inglaterra, en Alemania. Cuando hago mis proyecciones suelo comenzar con el 10 o suelo comenzar con la mitad de la tabla. No sé si alguna vez les he comentado cómo hago estas predicciones y ya después me voy, bueno, vamos a las de arriba, que suelen ser las más sencillas, a ver abajo qué tal. Pero bueno, en la posición 10 vamos a encontrar al Valencia de Gennaro Iván Gattuso, que pasa de Bordalás a Gattuso. Qué interesante movimiento, hay que decirlo. La afición del Valencia está muy descontenta, con muy buenas razones, con muy buenos argumentos. Gattuso es un rayo de luz al final del túnel, pero cuidado que ese rayo de luz podría ser un tráiler. Es como lo podría describir, ¿no? Qué interesante va a ser la temporada del Valencia, que así ya de bote pronto, el día que estoy grabando estas predicciones, se acaba de confirmar la salida de Gonzalo Guedes del Valencia, tras su mejor temporada, 13 goles, 6 asistencias, si no me equivoco. Golpe muy fuerte, pero chicos, no se preocupen, llegó Samu Castillejo. Fuera de los memes, vamos a esperar una temporada brillante nuevamente. Carlos Soler, que sonaba muchísimo su salida, y cuidado, no la descartemos todavía. Sigue el mercado de fichajes. Quiero ver más de Gigi Mamardashvili. Espero haberlo dicho bien. Ojo esa pelea, ¿no? Jaume Domenech, Gaya sigue en este equipo, impresionante. Diacabí, creo que hemos visto de a poco una mejor versión de Diacabí. Ojo con la llegada de Samuel Lino, creo que es de esos jugadores a seguir. En Maxi Gómez recaerá mucho el peso ofensivo, seguramente. Veremos qué otros movimientos hacen de cara a la ventana de transferencias, pero así de bote pronto creo que es una plantilla lo suficientemente sólida para estar aquí en la posición 10, en la mediocridad. No estuvo tan mal, y Gattuso además tiene ese carisma y ese potencial de exprimir lo máximo de tus jugadores. Creo que justamente con el Milan es donde comenzamos a ver cómo ese equipo necesitaba una personalidad, una identidad, y Gattuso le dota al Milan eso, y de ahí comienza una reconstrucción importante. Creo que ahí es donde hay que reconocerle eso a Ibra también, pero a Gattuso, no sé por qué pensé Ibra para el Valencia, no, Gattuso, pero ya lo dije, aquí es una de dos: o la luz al final del túnel y salimos de la oscuridad, o esa luz era un tráiler que viene muy rápido hacia ti.
Pero en la siguiente posición vamos a encontrar el Celta de Vigo del Chocho Coudet, que muchísima atención cómo cambió, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Se fue Néstor Araujo, que era un jugador muy relativamente importante para el Celta de Vigo, no vamos a decir que era clave, nunca lo colocaría como clave, pero ojo que llegó Unai Núñez, me gusta muchísimo esa llegada para la central. También ojo con la llegada de Óscar Rodríguez, que ahí tienes un potencial también de Star Power. Mingueza, estaba hablando de la central y no sé por qué me brinqué a Óscar Rodríguez, pero Mingueza para lo que seguramente sería una dupla, idealmente Unai Núñez, Mingueza, y veremos si Mingueza puede demostrar que no es ese jugador sobrevalorado o de memes que estaba en el Barcelona. Pero hablando de fichajes de la temporada, ya lo dije con Pedray Rajkovic, como un portero te puede cambiar el rumbo de una temporada. Agustín Marchesín. Qué fichajazo se acaba de mandar el Celta de Vigo, con el perdón del Porto, que ahí hay una transición en la portería, hay una lesión de Marchesín, una de las promesas del equipo se gana la titularidad, completamente entendible, pero Agustín Marchesín era el mejor portero de la liga portuguesa de los últimos años, lo fue en México y estoy seguro que lo será en España con el Celta de Vigo. Me parece un fichajazo por donde se vea, espero muchísimo de Marchesín y creo que le deberán muchísimos triunfos o salvar empates o no derrotas, mejor dicho, en donde van a jugar 1-0, etc. Marchesín será clave. Totalmente, me parece un fichajazo. Ojo también, por supuesto, a los Denis Suárez. Quiero ver más de Denis Suárez. Y Iago Aspas. Pues esperemos no sea su última temporada, porque también es la confirmación de que nos estamos haciendo más viejos. Pero bueno, el Celta creo que tendrá una muy buena temporada. Y ahora es en donde llegamos a los puestos en donde suele haber mucha controversia en estos videos. De que, ¿cómo te atreves a poner a ese equipo antes? Con España, sobre todo, es cuando pasa esto. Hablemos del Athletic Club de Bilbao. Muy interesante equipo. A ver, hablando de una de mis visiones para hacer estas predicciones y el cómo interpreto el fútbol y los equipos, muchos seguramente me podrían argumentar, Carlos, si tu visión le es darle tanta importancia a la ventana de transferencias, ponen el descenso a este equipo porque es de los que menos se pueden reforzar. Sí, pero no, porque este es uno de los proyectos deportivos que a lo largo de los años han demostrado una sostenibilidad impresionante, con jugadores hechos en casa y sabiendo pescar en una red muy reducida de nombres. Este equipo de pies a cabeza me parece brillante, muy bien construido, desde la portería en donde encontramos a Unai Simón, que sabemos que tiene calidad para ser portero titular en selección española. Ya no me estoy metiendo en el argumento de que sí debe serlo, pero después en la central Íñigo Martínez, Yuri Berchiche, Oscar de Marcos, nombres que hemos visto en los últimos años, pero nuevos nombres que han ido incorporándose como Unai vencedor para el centro del campo, la potencia de los hermanos Williams, de Berenguer, la evolución que ha tenido Muniain como futbolista, que si lo vemos en los últimos años ha sido espectacular. Pero creo que la clave para que este Atlético tenga un temporadón o esté por acá tal vez decepcionando en esta posición, que tal vez es lo más decepcionante que esperaría el Atlético, una posición 10, pero aquí estoy abogando a esta posición, es Oihán Sancet. ¿Qué puede hacer el jugador de 22 años como uno de los más talentosos que he visto en los últimos años en la liga y que han sido producidos por este equipo? Oihán Sancet creo que tendrá la última palabra para ser un jugador brillante y que catapulte al Atlético a Europa League o sorprender al mundo y al cuarto lugar, porque ya saben cuáles son los primeros 3 lugares. Pero sí, muchas expectativas con Ernesto Valverde y este Atlético, pero aquí los coloco en una cómoda posición 8. Y aquí es en donde suele haber la controversia, ¿no? Porque sabemos que hay una realidad muy importante entre estos dos equipos. En la posición 7, la Real Sociedad de San Sebastián, en donde es uno de esos equipos que van para atrás, ¿no, Carlos? Pero se hicieron un muy buen mercado de fichajes. La llegada de Cubo representa muchísimo potencial. Es un jugador con un talento sensacional. Tienen a Rafinha ya de la temporada pasada. Tú mismo has dicho que Mohamed Ali Cho es un jugador que no va a ser titular inmediatamente, pero qué buen recambio se espera de Alexander Isak. Sí, totalmente. Y el jugador clave para mí es Alexander Isak, con gran medida también un ejemplo de esperar que no salga este delantero. Y de pies a cabeza, ¿no? Desde la central, bueno, desde la portería, ¿no? Ya hablamos de Unai Simón, tenemos que hablar de Ramiro en la portería de la Real Sociedad. Tenemos que hablar en la central, por supuesto, nombres como el Lustondo, Lenormand. En el centro del campo, Zubimendi, Mikel Merino, que se ha establecido ya en este equipo. Sí, en cuanto a nombres, creo que la Real Sociedad no tiene muchos argumentos para decir que puede decepcionar. Creo que es una de las plantillas mejor construidas de esta liga. Y creo que la posición 7 es más que razonable, en mayor medida porque creo que los siguientes equipos simplemente tienen más profundidad,
tienen más capacidad económica también y fichajes más emocionantes y muchos otros puntos que considero en donde, repito, me encantaría ver una Real Sociedad que brille, que destaque. Hay muchos nombres que me gustan muchísimo. Saludos a Diego Campoy, además, que un buen amigo mío, y quiero que brille y como cuando fueron campeones de la Copa del Rey, y ver esa enorme sonrisa y ver cómo Mikel Oyarzábal se convierte en un Francesco Totti de la Liga Española, ¿por qué no? Pero los siguientes equipos, chicos, aquí no saben cuánto me tardé en decidir cómo acomodaría esto, porque también saben que me importa mucho que digan los demás. A mí sí me importa, no lo oculto. Y cómo me costó. Posición 6, Real Betis. Carlos, tú estás loco. El Real Betis tuvo una campaña genial. Tú mismo en Twitter lo has defendido, ¿no? Una posible llegada de José Maguar y qué terrible fichaje. Es un equipazo el del ingeniero Pellegrini. Sí, pero aquí uno de los factores que no he nombrado anteriormente y creo que comenzará a pasar factura, ya saben, es esa maldición en disfraz que representan las noches de Europa los jueves por la noche. Y el Real Betis es uno de estos equipos que no ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada. Es virtualmente el mismo equipo, que eso es una buena y mala noticia. Mala noticia porque si llega Aouar, genial, pero ¿qué pasa si se va Guido Rodríguez? ¿Qué pasa si se va William Carvalho? Andrés Guardado no se ha hecho más joven. Perdiste profundidad inclusive hasta en un Diego Lainez, ¿no? Pero por supuesto tienes a esos nombres de Nabil Fekir, en donde seguimos esperando ver la mejor versión de Nabil Fekir, que para mí es un jugador fantástico y creo que ha sido parte importante de lo que ha sido este Real Betis. En la portería Ruiz Silva, la mancuerna central es Bartra y Petzela, ya lo dije, Guido Rodríguez, que para mí es de las piezas fundamentales de este equipo. En las opciones en ofensiva con William José y el Panda Borja Iglesias. Pero ¿qué pasa si se van estos nombres? ¿Qué pasa si no llega Aouar? ¿Qué pasa si no se refuerzan? Alex Moreno sonaba para el Nottingham Forest, al final parece que se queda, pero ¿qué pasa si se va Moreno? En España en general, a lo largo de estas posiciones, todos y cada uno de ellos, repito, al momento de la grabación de video, son más preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará con la liga? ¿El Betis activará las palancas? Que también se ha mencionado que es uno de los equipos que están por activar palancas. No lo sé. Tengo muchas dudas con este Real Betis. ¿Podrán repetirlo de la temporada pasada? Yo creo que no. Yo creo que fue un pico. Fue de lo más alto que veremos este Betis. Pero tampoco creo que va a ser catastrófico como hace algunos años. Pero sí lo suficiente para seguir peleando en puestos de Europa. Que repito, ojo con esa maldición en disfraz. Y los siguientes puestos tal vez en donde hay menos preguntas, como con el Sevilla. ¡Ojo, ojo, ojo! El Sevilla fuera del top 4, sí, me la juego. Julen Lopetegui y Monchi son una de las mancuernas de directivo-entrenador que más me gustan en Europa. Los voy a decir así, saben que estoy estudiando y me encantaría ser director deportivo. En octubre comienzo mi tercer máster para algún día poder decir soy director deportivo de tal equipo y que ustedes juzguen los fichajes que yo haga. Sería genial, ¿no? De reportar los fichajes, analizarlos, hacerlos. Es mi gran sueño en el mundo del fútbol. Me encanta lo que hace Monchi, pero en resumen con este Sevilla, para no profundizar mucho más, que creo que este video igual va a durar mucho, que no creía que durara tanto, yo no sé qué equipo se puede recuperar tan fácilmente de perder a Jules Koundé y a Diego Carlos en la misma ventana de transferencias. Repito, sé que Monchi es un absoluto genio. Va a pescar a alguien seguramente y después lo va a volver a vender en algún tiempo no muy lejano. Pero en una misma temporada perder a dos de tus mejores defensores titulares indiscutibles es un golpe durísimo. Tienes excelente profundidad en la portería, tal vez como en ningún otro lado, ¿no? Con Dimitrovic y Bono. Cualquiera de los dos puede ser titular en casi cualquier equipo de los que en todos los equipos que he mencionado anteriormente seguramente. Creo que la clave va a ser Fernando Reyes. ¿Qué tanto seguiremos viendo esa versión de este mediocampista sensacional y que parece que no cumple años, ¿no? Se mantiene teniendo 30 años toda su vida, pero digo, no tiene 30 años, pero parece que tiene 30 años porque no parece haber perdido mucha de su calidad. ¿Qué puede hacer Joan Jordan? ¿Qué puede hacer Rakitic? ¿Qué puede hacer Oliver Torres? El Tecatito Corona, Ocampos, Lamela. Las llegadas de este equipo además importantes. Isco, ¿no? ¿Qué importancia tendrá Isco? ¿Qué rol tendrá Isco? ¿Qué rol tendrá el Papu Gómez con estas opciones ofensivas que tiene? Y opciones en general, Julen Lopetegui, Marcos Acuña en la banda de la izquierda, Jesús Navas por derecha, que también cuánto seguiremos viendo a Jesús Navas y esa versión de Jesús Navas con este Sevilla. Preguntas que creo que de ser respondidas hay un techo muy emocionante que es cuarta, tercera posición, pero creo que aún así esas dudas sí me generan demasiada incertidumbre con este Sevilla para como colocarlo en puestos de Champions League, que creo que tiene menos preguntas el Villarreal de Unai Emery. En la posición 4 y ganando muchas posiciones respecto a la temporada pasada, el Villarreal de Unai Emery, que la temporada pasada, hablando de picos,
Ellos no ganaron la Copa del Rey, no, pero llegaron a semifinales de la UEFA Champions League, que no es cualquier hazaña, ¿no? Es brillante lo que hizo. Y nuevamente este Villarreal no pierde nombres. Yo decía, cuidado, una posible salida de Gerard Moreno, Arnaud Danjuma, no lo descarten aún a Arnaud Danjuma y que un equipo de la Premier League se vuelva loco y 50, 60 millones se dejen por Danjuma. Pero, bueno, y tampoco descarten la salida. A ver, hay muchas dudas, yo se los dije con el Villar. ¿Qué pasa si les roban a Pau Torres? Raúl Albiol no saldrá, pero Pau Torres sería un golpe durísimo, ¿no? En izquierda estás más que cubierto, Pervis Estupiñán es un jugador fantástico. Después ya conocemos a los nombres, ¿no? Parejo, Chukwueze, Coquelin, Jeremy Pino, como unos jugadores a seguir, el mismo Samu Chukwueze. Creo que dije Chukwueze 2 veces. En fin, opciones las hay, Arnaud Danjuma y ese protagonismo que pueda tener. Pero es que es mucho mercado de fichajes, maldita sea, odio que todavía quede tanto mercado de fichajes en estas predicciones, pero bueno, ya saben que se tienen que hacer antes de que comience la temporada. Le auguro muy buenas cosas a Unai Emery, me parece un director técnico brillante, me gusta muchísimo y además tiene un buen sentido del humor, es un tipo agradable. Pero, en cuarto lugar, asegura su puesto de Champions la siguiente temporada, porque entramos a la controversia. Los 3 equipos en donde la liga solo son estos 3 equipos, bla bla bla, ya lo conocemos. Tercer lugar, Atlético de Madrid. Nuevamente, si estoy hablando y si la temática de estos videos es dudas y muchas preguntas, vaya, ¿no? La pregunta del Atlético de Madrid que todos se hacen, o al menos todos los que no le van al Atlético de Madrid, ¿cuánto más durará el Cholo Simeone? Yo lo he respondido en reiteradas ocasiones. Para mí el Cholo Simeone es sinónimo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es sinónimo del Cholo Simeone. Si algún día terminará esa relación, tiene que ser bajo los términos del que es tal vez el mejor entrenador en la historia de este equipo, o como ya saben que a mí me gusta considerarlo, en tier o en categorías, y está ahí arriba. No ve hacia Simeone no ve hacia nadie arriba, ¿no? Como director del Atlético de Madrid. Nuevamente, no pierde mucho, esta es una excelente noticia y gana, ¿no? Un Morata que podría ser una excelente incorporación después de que parecía que el Cholo no lo quería. En ataque ya conocemos el potencial de Cuña, una temporada que espero que sea brillante de Joao Félix. En el centro del campo ganaron a Witsel, se fue Héctor Herrera, pero llegó este nombre que a mí me parece fantástico para una temporada en donde el potencial está ahí, por supuesto. Con Dogbia en el centro del campo, ya no, a ver, puedo nombrar nombres, ¿no? Coque, la llegada de Reinildo para mí fue clave en la parte de atrás. Jiménez, esperemos que esté sano. Savic, esperemos que no esté suspendido. Esperemos volver a ver la mejor versión de Oblak y que no tenga que salir a declarar que no sabe qué está ocurriendo. Pero para mí la incorporación más interesante, más brillante, y que lo he dicho una y otra vez y que le puede dotar de muchísimo potencial ofensivo, además del defensivo, por supuesto, es Nahuel Molina. Nahuel Molina llegó desde Udinese después de una temporada brillante, y para un entrenador que ha dicho en reiteradas ocasiones que la posición más importante en el fútbol para él es la de los laterales, la llegada de este hombre es brillante, es exquisita, uno de los mejores fichajes de la temporada, en donde, repito, un Atlético de Madrid en donde creo que no nos sorprenderá a nadie en qué esperar ver a un equipo construido defensivamente, pero con muchísimo potencial ofensivo, y creo que justamente Nahuel Molina viene a aportar eso, y además una posición en donde ha tenido que experimentar mucho en los últimos años. Guas, hemos visto nombres, ¿no? Hemos visto muchos nombres, pero creo que llegó por fin el adecuado, y llegó el momento de responder, ¿no? Yo lo sé. Real Madrid o Barcelona, Real Madrid o Barcelona. Puse un tweet de que vamos a grabar las predicciones de la liga y la conversación era esta, ¿no? No voy a negar que es lo que más se discute. Y chicos, tal vez voy a hacer que se molesten algunos, pero el argumento, el argumento, lo que para mí fue diferencial para decir esto va a ocurrir sobre esto, es algo que no hice en la Premier League. Si no has visto mi video de predicciones de la Premier League, ahí dije que quería dar como ganador de la temporada al Tottenham Hotspur, pero no me animé, me dio miedo, me dio frío, y según yo tiene que imperar la lógica y ganar el Manchester City. Acá voy a tirar la que para mí es lo lógico por la borda, y el Barcelona ganará la liga. Segundo lugar, el Real Madrid. El fichaje de Rudiger es brillante, el fichaje de Tchouaméni es brillante, y una clara declaración de intenciones en donde Modric, Kroos, Casemiro en 1 o 2 a mí va a ser el jugador clave esta temporada, porque Karim Benzema sabemos que su potencial es Balón de Oro. Veamos si Vinicius puede tener ese potencial de Balón de Oro. Muchas dudas de que qué pasa si lesiona a Benzema. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y tal vez ahí es donde deberían pescar. También estoy muy ilusionado por ver la temporada de Eden Hazard. Llevo 3 temporadas esperando a Eden Hazard del Real Madrid, pero yo no pierdo la esperanza con Eden Hazard. Pero, repito, Carlos, ¿por qué si crees que el Real Madrid es mejor que la temporada pasada y ganaron la Liga y la Champions? ¿Por qué el Barcelona gana la Liga para ti? Repito,
porque así, literal, no quiero que haya una repetición de campeón. Argumento estúpido, yo lo sé, pero es el que dije. Y dije, a ver, las 3 primeras posiciones van a quedar igual que la temporada pasada. El Barcelona, para mí va a ser una de dos. Hablemos del Barcelona. O quedan campeones, o desilusionan a todo el mundo. Los memes estarán a flor de piel. Las redes sociales serán infernales. Y en un año del mundial en donde hay un México-Argentina, que Dios nos se apiade de nosotros, madre mía. Pero repito, ya estaba comenzando a hablar del Barcelona. Ganaron muchísimo en la central, en el centro del campo y en ataque. ¿Qué equipo, chicos? Díganme ustedes qué equipo. Ya tiene nombres como Memphis Depay, como Pierre-Emerick Aubameyang. Si se va Depay o Aubameyang, es otra historia. Tiene esos nombres. Tienes a Ferran Torres, que parece que nos olvida que está Ferran Torres. Ganaste a Ousmane Dembélé, se queda al final de cuentas. Tienes a Ansu Fati, tienes estos nombres, estos jugadores jóvenes a seguir en todo el campo, ¿no? A Nico, que parece que se ha cedido, a Gavi, a Pedri, jugador fantástico, Ansu Fati, Pablo Torre, no dejemos de mencionar a Pablo Torre. Y sumaste a Rafinha, uno de los mejores atacantes de la Premier League la temporada pasada, y tu fichaje más caro de esta ventana de transferencias, y a Robert Lewandowski. A ver, podemos entrar en los argumentos de que si los van a registrar o no, se la van a arreglar, es el FC Barcelona. Y yo repito, yo estoy apuntando a, con esos nombres, tienes que ganar la liga. El Real Madrid me parece que, repito, está 1 o 2 pasos más adelantado. El Barcelona parece que está poniendo esas bases con materiales costosos, ¿sí? Lo podemos decir totalmente, pero son bases. Y son algunos de los mejores jugadores del mundo. Es Robert Lewandowski. Pasamos de Messi contra Cristiano a Lewandowski contra Benzema. ¿Qué más podemos pedir? Repito, mi único argumento, así el más diferente, por decirlo así, es que no quiero que se repita el campeón. No porque tenga nada en contra del Real Madrid. No le voy al Madrid, no le voy al Barcelona, no le voy a nadie en España, chicos. Lo voy a decir una y otra vez, no tengo nada en contra de nadie. Pero literal, este año en las predicciones dije, pues quiero que el Barcelona quede campeón, porque además no me gustaría que en 1 o 2 años haya problemas y que sigan habiendo peleas en redes sociales y que haya más problemas económicos y jugadores que a lo mejor terminen sin contrato. Y yo no quiero que eso le ocurra ni al Barcelona ni a ningún equipo, ¿no? Creo que tiene un equipo lo suficientemente competitivo para ser campeón de la Liga. De la Champions hablaremos tal vez de esa historia cuando hablemos de la Champions League. Pero literal, el argumento es para que no repitan mis predicciones campeón y los 3 primeros puestos. ¿Qué te parecen mis predicciones? Déjamelo saber en los comentarios. Como en los últimos videos, saco mi teléfono para mostrarte las categorías que también me encantaría que respondas en la sección de comentarios a través de mis redes sociales, en donde al máximo goleador, para ser congruente con mis posiciones, Robert Lewandowski. Mejor jugador de la temporada, aquí se lo voy a dar a Vinicius, nuevamente, siendo congruente con mis predicciones. Mejor fichaje, se lo voy a dar a Lo Celso. Al momento de la grabación todavía no se había confirmado su llegada al Villarreal, pero estoy casi seguro que llegará. Jugador revelación, diagonal mejor fichaje, Pedraj Rajkovic. Ahí se lo voy a dar a ese jugador, aunque podría ser Agustín Marchesín. No sé qué tanta revelación podría ser Agustín Marchesín, ya lo conocemos muchísimo. Jugador de excepción, tal vez aquí siendo incongruente con mis predicciones, pero viendo la plantilla que tiene este FC Barcelona, creo que Ansu Fati, creo que ahí va a decepcionar a más de alguno, porque creo que es la temporada en donde, a ver, tienes un montón de competencia. Demuestra que eres titular sobre Dembélé, sobre Ferran, sobre Rafinha, sobre... Joder. Mejor DT, siendo congruente con mis predicciones, Xavi. Primer director técnico en ser despedido, no me la jugué mucho, Quique Sánchez Flores. Damas y caballeros, en la sección de comentarios me encantaría leer tus predicciones, tus jugadores clave, jugadores a seguir, mejor fichaje, jugador revelación, etc, 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 del 20 al 1, del 10 al 1, el descenso, Europa, campeón, todo lo que tú quieras poner es más que bienvenido, sobre un jugador en especial, sobre un equipo en especial, sobre un DT en especial. La liga comienza en tan solo unas horas, las siguientes predicciones serán de la Serie A y después terminaremos con unas predicciones de algunas otras ligas en un solo video y otras predicciones más generales, como el Balón de Oro y cosas como esas. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y si llegaste hasta el final del video, para saber que llegaste al final, dale me gusta y comenta qué canción es esta. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. ¡Ahí nos vemos!